Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga esta mañana. En la campaña de Buenos Aires tuvimos la oportunidad de considerar la parábola de las 10 vírgenes allá en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, al presentar un sermón evangelístico para aquella ocasión. Y esta vez, hermanos, vamos a ir al mismo texto allá en Mateo capítulo 25, pero para hablar acerca de cómo puede el cristiano vivir una vida cristiana fiel, que es lo que me interesa en este momento. Entonces leemos allá en Mateo 25, versículo 1 al 13, dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. El versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hermanos, amigos, esta es una parábola maravillosa que por mucho tiempo, por muchos años, la han tenido que usar predicadores, evangelistas, estudiosos de la Biblia. Y hay cientos de temas que usted podría escuchar sobre esta misma parábola. Una parábola es una narración terrenal, pero con un propósito celestial. Jesús solía hablar por medio de parábolas. Jesús usaba parábolas para poder dejar enseñanzas en las personas. Y en esta ocasión, hermanos, quiero aprovechar esta parábola para hablar de una vida cristiana, pero no cualquier vida cristiana, sino una vida cristiana fiel. Es muy diferente. Jesús, hablando del juicio final en Mateo capítulo 25, en el versículo 21 dijo: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Escuche bien lo que dice el Señor. Porque cuando hablamos acerca de fidelidad, es muy peligroso que la persona crea que son solamente algunos impulsos de aquel predicador o de aquel maestro de Biblia que quiere verme ahí. No, la Biblia deja ver claramente que Dios desea que tanto hombres como mujeres se conviertan en creyentes
se arrepientan de sus pecados y sean bautizados para el perdón de los pecados, pero Dios también desea que estas personas que llegan un día a las aguas puedan vivir una vida cristiana bien. Escuche bien, bien. Y para poder llegar ahí, hermano, amigo, el creyente debe prestar atención a 3 áreas que están involucradas en nuestra asistencia cada vez que venimos, un día como hoy, a reunirnos para adorar al Señor. Hebreos capítulo 3. Quisiera que vaya conmigo, aquellos que tienen un ejemplar de la Biblia. El capítulo 3 de Hebreos, versículo 13. Dice el autor a los hebreos: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero cuando vamos al capítulo 10 de Hebreos, versículos 24 y 25, el mismo autor dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, cierto es que debemos exhortarnos unos a otros cada día para evitar el pecado y para no llegar al endurecimiento por el pecado, porque el pecado endurece el corazón de las personas. Y entonces nosotros debemos exhortarnos y aprovechar ese momento, el momento de nuestra reunión, para lo más importante, que sería, dice el versículo 24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos, escuchen bien, estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros, por ejemplo, venimos aquí a recibir estímulo. Nosotros no venimos aquí a provocarnos, sino más bien a recibir ánimo, estímulo respecto al amor. Porque solamente el amor es lo que puede decir al mundo que Cristo está en su iglesia. Amén. Solo nuestro amor, hermanos, y Jesucristo dijo eso: si tuvierais amor los unos con los otros. Es decir, nosotros venimos aquí, hermanos, para alimentar aquellos sentimientos especiales que tenemos como familia, como pueblo de Dios. A eso venimos. Amén. Pero también el autor de los Hebreos continúa diciendo en el versículo 25 continúa diciendo: no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, ¿verdad? Lo cual es muy importante. Si nosotros no somos estimulados en el amor, difícilmente vamos a también ser estimulados para llevar a cabo las buenas obras de las cuales hablamos. Acabamos de ir a Buenos Aires con una excelente idea, con un excelente objetivo, un excelente propósito. Fuimos a apoyar una campaña. Habíamos 17 miembros de aquí de Barba. Llevamos un gran donativo de útiles para los niños pobres de aquel lugar, que la iglesia conocerá quiénes son y ahí les va a hacer llegar el donativo. Pero también pudimos aprovechar para poder llevarles la palabra del Señor. Fuimos a tocar puertas, fuimos a invitar a las personas a venir a la campaña y a invitarles también a un estudio bíblico en la puerta de su casa. Hermanos, nos reunimos para inspirarnos.
para salir al mundo a hacer las obras de Dios y para glorificarlo en el nombre de Jesucristo. Pero para ello es imprescindible congregarse. ¿Sabe usted qué significa cuando el autor dice aquí en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Sabe qué significa? Significa que no congregarse es pecado, hermanos. Usted dirá, pero a estas fechas del año ya viene Joaquín diciendo que no congregarse es pecado. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo, que inspiró al autor de los Hebreos, vio necesario dejar muy claro allí. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia, mayormente en estos países, donde es muy fácil ser una persona de fe, pero a la vez no creer en nada. Donde es muy fácil decir soy un creyente, pero a la vez también no me importa nada, no me interesa nada. Y muchas veces llegamos a la iglesia del Señor pensando que el cristianismo es igual, no es verdad. Por ejemplo, la palabra creer, ya que es importante, ya en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eternamente. Y la gente dice que ellos creen en Cristo. Pero la palabra creer, hermanos, viene de una palabra griega llamada phaito. Y esa palabra creer implica tres cosas muy importantes. Creer implica que la persona acepta lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo, lo acepta. No lo pone en duda, lo acepta, lo cree. Creer implica que la persona confía en lo que Dios dice acerca de Jesucristo. No solamente lo acepta, confía en lo que Dios dice, confía en lo que Dios dice en sus palabras. Me gustó ahora, conversando con el hermano Carlomán, decía, a mí ni usted me tiene que decir lo que Dios dice. No, yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia y veo lo que la Biblia dice. Y por eso lo creo. Amén. Maravilloso. Pero también, hermanos, creer implica que la persona obedece lo que Dios dice acerca de Jesucristo. Lo cual no mucha gente está de acuerdo. No mucha gente. Y por eso nosotros, de manera poética, muchas veces decimos que la fe que salva es la fe obediente. Y es que eso es lo que la Biblia dice, hermanos. Si la persona no obedece la fe, si la persona no es obediente, no podrá ser salvo. Y por eso el autor dice, no dejando de congregarnos, es decir, no dejando de reunirnos, no dejando de venir a la iglesia el día domingo, el día del Señor, no dejando de buscar la hermandad, la asamblea cristiana, para poder escuchar cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, hermanos, Dios espera que los cristianos seamos fieles en nuestra asistencia. Es un pecado no congregarse con el pueblo de Dios en el día del Señor. No porque los ancianos que estamos aquí queremos verlo a usted aquí, no. No es porque tengamos caprichosamente el deseo o el anhelo de verlo a usted aquí, domingo a domingo, los 12 meses del año, las 52 semanas del año. No, esa no es nuestra intención, no es nuestra idea, sino porque tus hermanos te necesitan aquí. ¿De qué manera podría yo estimular a un hermano si yo no asisto a la iglesia? Por eso dice el autor, no dejando de congregarnos. Pero el versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. Miren, antes del estímulo viene la consideración. La consideración es cuando yo me detengo a pensar en la iglesia. Y yo digo, mañana domingo van a estar el hermano fulano, la hermana fulana, la hermana sultana, el hermano mengano, y empiezo a traer a mi mente la hermandad. Y entonces yo digo, bueno, yo tenía ganas de hacer otras cosas mañana, pero no, estos hermanos necesitan de mí estímulo.
Amén. Voy para la iglesia. Pero claro, cuando yo solamente pienso en mí, es muy fácil que yo diga, no, hay que se la juegue, yo voy para allá. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Y es que, hermanos, todos necesitamos estar aquí. Y cuando tú decides no reunirte, implícitamente estás diciendo que la familia de Dios no es importante para ti. Eso es lo que dices. ¿Crees que hay algo más importante en esta vida que el Señor Jesucristo? Y yo te pregunto esta mañana, si usted me logra decir que hay una cosa, me la compruebo, más importante que el Señor Jesucristo, podríamos sentarnos aquí. ¿Creen ustedes que hay algo más importante? No. Gracias a Dios por esa valentía de decir no, porque yo no encuentro algo más importante. Y no es que aquí haya un grupo de creyentes fanáticos, aquí no estamos de acuerdo con el fanatismo, estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, amén, expresamente. ¿Existe alguna cosa más importante que el Señor Jesucristo en esta vida? Yo no la encuentro. No la encuentro. Es un pecado no congregarse con el pueblo de Dios en el día del Señor. Como he dicho, no porque queramos ver a usted aquí en la iglesia, no, sino porque Dios ha dejado claro que no congregarse es una mala costumbre, es un pecado que Él no aprueba. Y por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es increíble que esta costumbre sea tan mala, pero también tan vieja, ¿verdad? Te pararías frente a Jesús y le dirías que el trabajo, que el gimnasio, que el deporte, que la recreación con tu familia era más importante que él. Yo te pregunto, ¿te pararías un día frente al Señor cuando el Señor venga y le vas a decir, Señor, lo siento mucho, pero para mí era más importante la familia, salir con la familia, estar con mi familia, y por eso ya tú sabes? Qué cosa más difícil, hermano. Te pararías frente a Jesús y le dirías que como te llegaron visitas, no hallaste cómo decirle que tenías que ir al culto y tuviste que quedarte cocinando para ellos. Yo creo que uno, no sé, hermano, yo creo que si a mí me pasara eso, yo no podría, no tendría cara ni para explicarle al Señor por qué yo no fui fiel. El Señor lo sabe, ¿sí o no? A ver, el Señor sabe, ¿sí o no? Sí. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Lo sabe todo. Él lo sabe todo. En segundo lugar, Dios espera que los cristianos seamos fieles en nuestras obras. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, al trabajo, porque la iglesia tiene un trabajo que llevar a cabo. La iglesia tiene un trabajo que debe llevar a cabo. Allá en Efesios, el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, después de Gálatas, allá en el capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo tiene. Dios, dice la Biblia, sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús su Hijo. Y dice que lo dio por cabeza, lo dio por chief, lo dio por comandante, por jefe. Él es el jefe de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y dice Pablo, la cual es su cuerpo,
O sea, la iglesia, cada uno de nosotros, hermanos, los miembros del cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo, de quien Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Amén. Entonces, como cuerpo, nosotros tenemos que hacer lo que la cabeza manda. Jesucristo tiene un plan. Su plan tiene una obra. Ese es el plan y esa es la obra del cuerpo, la iglesia. Hacia donde Jesucristo va como cabeza, también quiere que nosotros vayamos como su cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Allá en el capítulo 5 de los Efesios, lo vuelve a explicar de otra manera el apóstol Pablo. Efesios 5:23, Pablo dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¡Qué maravilloso! Somos miembros del cuerpo. Cristo es la cabeza de este cuerpo y Cristo es el que salvará a su iglesia, la cual es su cuerpo. Pero Él no va a poder salvar un cuerpo que está desmembrado. Supónganse ustedes que en este momento mi pierna derecha dice: yo me salgo de aquí, ahorita voy a ir a caminar por allá, y se quedó aquí con una pierna. Y esa parte del cuerpo mío se va a andar por allá, deambulando, no se sabe por dónde. Yo le garantizo, hermano, que no duro 10 minutos cuando esa pierna ya está bien morada, está maloliente y llena de gusanos, ¿sí o no? Porque al desmembrarse del cuerpo, ya no está sujeta tampoco a la cabeza. Cuando nosotros hacemos terapias de quiropraxia, nosotros llevamos a cabo una terapia que tiene que ver con dos funciones muy importantes, que a propósito pronto vamos a hacer la clínica gratis que yo les había ofrecido. Desde la cabeza nosotros controlamos todo hasta la cintura, hasta las caderas. Pero de las caderas nosotros controlamos todo hasta los dedos. La cabeza es Cristo. Y cada miembro del cuerpo humano tiene que estar realmente en sintonía con la cabeza. Si el cuerpo no está en sintonía con la cabeza, de repente yo podría tener este brazo aquí y empieza el brazo a darme mis golpes. Y yo digo: ¿pero qué le pasa? ¿Sí o no? Podría empezar a maltratar mi cuerpo y a hacer cosas que ustedes dicen: este hermano perdió la razón, está mal. No hay coordinación con la cabeza, entonces los miembros del cuerpo empiezan a hacer lo que les parece. Es terrible. Así mismo funcionan los miembros que no quieren obedecer al Señor, que viven una vida individual, una vida como ellas, haciendo lo que les parece. Y eso es un problema. Jesús, hermanos, allá en Juan capítulo 9, en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 4, dijo claramente cuál era su obra, es decir, cuál es su trabajo. Dice Él: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Oiga bien, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesucristo no vino aquí a la tierra a pasear. Él no vino a andarse metiendo en problemas. Aunque la gente no lo entendía muchas veces, lo injuriaban, lo juzgaban. El propósito de Dios al enviar a su Hijo a este mundo, hermanos, no fue para que pudiéramos competir entre las congregaciones, no fue para que suavizáramos de alguna manera el Evangelio, no fue para que comprometiéramos la verdad. No, hermanos, Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo. Oiga bien, lo envió con el propósito de salvar a la humanidad. Esa es la obra más sublime que el Señor trajo a este mundo. Su obra, hermanos,
es la obra de la iglesia, es la obra del cuerpo de Cristo. Si ustedes y yo aquí estamos con otro propósito, que no es que las personas se salven, que los perdidos se salven, ustedes y yo podríamos llegar a terminar en un club. Y eso está mal. Nuestro propósito aquí es y debe ser el que Cristo dice. Porque estamos nosotros aquí, estamos aquí para hacer el trabajo de la cabeza, salvar a los perdidos. Dios espera, hermanos, que seamos fieles en nuestras obras también. Porque para eso dice también el apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice claramente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces es muy importante que la iglesia piense. Tenemos mucho trabajo por hacer este año. Necesitamos redoblar nuestra asistencia, nuestro esfuerzo, hermanos, para que la iglesia en Barba verdaderamente venga a proyectar el propósito para lo cual Dios la estableció sobre la tierra. Y yo pregunto, ahora que leíamos en Mateo capítulo 25, quiero regresar un momentito allí. Mateo capítulo 25, cuando estábamos hablando de las 10 vírgenes. El versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Yo quiero que piensen en este momento. ¿Estarías tú listo, si te pregunto en este momento, para cuando se cierre la puerta? ¿Podrías decir con toda conciencia eso que Dios te puso a ti y a mí, para poder reconocer cuando hacemos algo indebido o cuando hacemos algo debido? La conciencia. Si tú tienes conciencia, ¿podrías decir con tu conciencia que si en este momento Cristo viene, tú estás preparado para que Él cierre la puerta? ¿Quedarías tú adentro o quedarías tú afuera? Es una buena pregunta. Dios, hermanos, espera que los cristianos seamos fieles en nuestro diario vivir. No solamente en el culto. Leyendo allá la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos 10 al 13 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles. Oiga bien, fieles en todo. Yo creo que, hermano, no es difícil para mí usar la palabra fieles. Yo no sé si alguien habrá aquí en esta audiencia que no sabe qué significa la palabra fiel. Cuando uno se casa, uno sobreentiende que su pareja le es fiel, ¿me entiende? ¿Verdad? Pero si de repente su pareja hizo algo que no es correcto con otra persona, uno diría: me fue infiel. ¿Verdad que sí? ¿Es entendible esto? Bueno, también en nuestra relación con Dios y en nuestra obediencia a Él, en nuestro respeto, en nuestra reverencia a Él, también, hermanos, se da la fidelidad o la infidelidad. Pero uno podría decir: bueno, yo soy fiel porque yo fui al culto, pero ¿qué a partir de mañana? ¿Qué de lunes a sábado? Porque yo puedo ser, como dicen por ahí, candil en la casa y oscuridad en la calle. El refrán es al revés. ¿Será al revés? Candil de la calle y oscuridad en la casa. Tiene razón.
Lo que pasa es que si yo soy candil en la calle, pues la gente va a ver que ando bien. Pero muchas veces hay gente que aparentemente solo está bien en la casa. Y una vez que dejan la casa, hermanos, en la semana, hacen todo lo que hace el mundo. Parejo, bailes y fiestas, toman licor, son infieles, andan cuchicheando con personas que ya son prohibidas, hermano. Pero Dios quiere que seamos fieles en nuestro diario vivir. Dice ahí el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Y menciona 3 áreas importantes. Dice, sobria, justa y piadosamente. La parte sobria aquí, hermanos, es la que tiene que ver, es la responsabilidad que yo tengo conmigo mismo. Yo debo vivir de manera sobria. Esa es la responsabilidad que tengo conmigo mismo. La parte justa es la responsabilidad que tengo de vivir una vida buena y recta ante los demás. Y la parte piadosa es la responsabilidad que tengo para o delante de Dios, para con Dios. Así que estamos ante 3 aspectos que tienen que quedar claros con nosotros. Porque qué fácil sería venir hoy, ¿verdad? Lloramos, cantamos, hasta lloramos, qué lindo el sermón, el hermano Joaquín nos dio duro, pero gracias al Señor, ¿verdad? Qué lindo salir de aquí, bendecidos, pero ¿qué después de que salimos de aquí? Y dice ahí el apóstol Pablo, dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Seamos fieles en la asistencia, seamos fieles en nuestro diario vivir. Y un último pensamiento esta mañana, hermanos. Si yo confío más en lo que el hombre me dice respecto a la eternidad que en lo que las Escrituras dicen, entonces no estaré listo para que la puerta se cierre. ¿Sabe? Algunos creen que la puerta una vez cerrada ellos la pueden abrir. Pero yo estoy aquí para decirles lo que la Biblia dice, hermanos. Lo que la palabra de Dios dice. Cuando esa puerta se cierre, no habrá quien la pueda abrir. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice el autor de los Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Oiga bien, no va a haber quien abra la puerta una vez que se cerró. ¿Por qué? Observe bien, dice, de la manera que está establecido. Literalmente quiere decir de la manera que está reservado para la humanidad, es decir, para hombres y mujeres que al morir termina la vida y luego el juicio. En otras palabras, una vez que termina nuestra vida, hermanos, habrá una evaluación acerca de cómo vivimos nuestra vida y no habrá segundas oportunidades. ¿Así? Así es lo que enseña la Biblia. Y la gente empieza, no, yo sé que Dios es todo misericordia, yo sé que Dios conoce mis debilidades, yo sé que Dios es todo amor. Y la gente empieza a jugar con la gracia de Dios de esa manera. Vean, por ejemplo, el mormonismo, vamos, los mormones. El mormonismo sugiere que alguien puede ser bautizado por los muertos. Es decir, alguien que está vivo se puede bautizar por uno que ya murió, se puede bautizar por algún familiar que no estaba listo para cuando la puerta se cerró,
y entonces dicen ellos que de esa manera pueden abrir la puerta. Falso, falso, hermanos, porque Jesucristo dice ya en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay manera de abrir esa puerta. Jesús fue muy específico. Tú tienes tus responsabilidades individuales ante Dios y nadie puede obedecer a Dios por ti. Nadie. Vean el catolicismo, por ejemplo. El catolicismo sugiere que se puede rezar o se puede pagar para que alguien pueda salir del purgatorio. Cosa que el jesuita que está ahorita como papa, Bergoglio, está cansado de decirle a los católicos: no existe el purgatorio. Los católicos son más católicos que el papa. Ellos dicen que sí. El papa les dice que no existe el purgatorio, y ellos dicen que se siguen rezando a las almas, que siguen haciendo misas por los difuntos, por los muertos. Pero bueno, cuando uno lee el pasaje del rico y Lázaro allá en Lucas 16, se da cuenta, hermanos, de que hay solamente dos lugares: un lugar de tormento y un lugar donde van a estar aquellos que sí tuvieron muy en cuenta las palabras del Señor para llevarlas a cabo en esta vida, y por lo tanto están esperando de manera gloriosa cuando el Señor venga, haga el juicio, y entonces, hermanos, nadie podrá pasar de un lado a otro. El intento del rico allá en Lucas 16 era de que mandara a Dios, que mandara el Señor a Lázaro, que viniera hasta aquí donde yo estaba y mojara la punta de mi dedo, porque estoy en tormento en esta llama. Y Abraham dice: los que están aquí no pueden pasar allá, ni los que están allá pueden pasar. Y eso lo hemos leído, lo hemos estudiado aquí, y aquí nadie engaña a nadie. Recuerdo cuando mi tía, una monja que todavía está en existencia, 90 y resto de años, Sor Mireya de Sion es mi tía. Yo tengo otro familiar ahí, el famoso padre Núñez, político tremendo de aquí, era familiar nuestro también. Mi tía muere, una tía mía, y entonces mi tía, la monja, directora del colegio de Sion, me manda a llamar para que rece, dice ella, por ella y mi otra tía que muere. Yo fui con mi Biblia. Y la Biblia se llamaba Sor Milce, el nombre de pila, pero era Sor Mireya de Sion, el título que le dan en esa casa. Y yo: Sor Milce, hay un tema aquí. Yo no puedo orar, yo no puedo rezar, digo, primeramente por mi tía Elida. Estaba el ataúd ahí, ¿no? Con mi tía ya en el cofre. Yo no puedo rezar por ella. Primero, porque no debemos orar por los difuntos. Esto no es correcto, la Biblia no lo enseña. Al contrario, se abomina. Segundo, porque en Hebreo 9:27 dice claramente, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que por más rezo que traigamos aquí, nadie va a sacar a mi tía de donde está. Mi tía se quedó así. Buen punto. Bueno, pues por lo menos hacer una oración, dice, para ver cómo nos consolamos un poco. Eso sí, con mucho gusto. Yo voy a orar por los dolientes que están aquí. Y hacemos una oración. Pero hermano, ¿cuánta gente tiene creencias? Son creencias tan dañinas que los años van pasando y las personas van creyendo estas cosas, y por eso ven la salvación como algo tan fácil y tan de poco valor, no lo aprecian, porque ellos siguen confiando que a lo mejor sí se puede abrir la puerta después de que se haya cerrado. Pero no. El universalismo, por ejemplo, esta doctrina, hermanos, sugiere que todos se salvarán de todos modos, así que nada importa, haga lo que usted quiera, papito Dios lo va a salvar a usted donde quiera que esté. Vean ustedes. Yo veo, hermanos, el Facebook, y cada vez que alguien, un doliente, dice que papá o mamá murió, dice: ya está en el cielo. Universalismo.
doctrina universal. Sin embargo, hermanos, allá en Mateo capítulo 25, como estuvimos leyendo, hablando Jesús acerca del juicio, dice en el versículo 46, Mateo 25, 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solo hay dos lugares. No hay internet. Yo no sé quién inventó esto del purgatorio. Muchos hermanos se perderán. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, Jesús dijo las siguientes palabras: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, son más los que se pierden que los que se salvan. Jesús lo dijo. Pero con estas enseñanzas del universalismo, la gente está confiada que no, que cuando se muera va derechito, derechito. Y como de allá nadie puede venir para decir, ni de allá abajo nadie puede venir para decir, porque no les daba al hombre saber eso, pues la gente sigue llegando a encontrarse con el Señor cuando ya la puerta está cerrada, porque nunca quisieron hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si yo confío en lo que algunos me dicen sobre la otra vida y llego a creer que no existe el infierno, que una vez que yo me muero todo se acabó en esta vida por completo, conceptos totalmente ajenos a la Biblia, entonces quiere decir que yo no estoy listo para que se cierre la puerta. No estoy listo. No estoy listo para que se cierre la puerta si estoy viviendo perdido, sin creer en Jesús, sin arrepentirme de mis pecados y sin el deseo de que mis pecados sean lavados por la sangre del Señor. No estoy listo para que se cierre la puerta si no soy un cristiano fiel, si no soy fiel en mi asistencia a las reuniones de la iglesia, si no soy fiel en las obras que como miembro del cuerpo de Cristo tengo que llevar a cabo, si no soy fiel en la forma como debo vivir como cristiano cada día mientras Dios me presta la vida. Así que, hermano, amigo, vamos a ponernos de pie esta mañana. Quiero leer un último pasaje ya en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así el apóstol Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No esperemos que la puerta se cierre, como sucedió con aquellas 5 vírgenes. Saben, hermano, yo me puse a pensar en esta parábola, porque a mí desde pequeño me han enseñado que uno debe compartir en esta vida, amén. Pero en el pasaje de Mateo 25 vemos que las 5 vírgenes que tenían aceite no quisieron compartirlo. Yo le preguntaba a mi esposa anoche, ¿por qué usted cree que no quisieron compartir el aceite? Porque usted diría, bueno, aquí hay una lesión a la justicia. Estas 5 vírgenes que no tenían aceite estaban necesitando aceite y se les dijo que fueran más bien a comprar, pero no le dieron aceite. ¿Por qué?
Bueno, hermanos, porque no se debe prestar el aceite cuando se está preparado. Oiga bien eso. No se debe. No puedes tomar prestado el aceite. No puedes tomar prestada la preparación de otra persona para irte a la eternidad. Te toca a ti tener el aceite contigo y estar preparado. ¿Qué es que mi esposo era un gran cristiano, Señor? ¿Cómo yo me voy a ir a otro lado si él leía la Biblia, él oraba, él se preocupaba por la iglesia, él sí iba a la iglesia, yo no? Es cierto, yo no, pero mi esposo era un gran cristiano. No, eso no nos va a servir. Ay, es que mi suegro era un gran cristiano, mi suegro, no, hermano, eso no nos va a servir. La salvación es individual, personal. No nos va a servir. Que mis padres eran grandes cristianos, que mis hijos, no nos va a servir. La puerta puede cerrarse. Y si usted y yo no tenemos el aceite necesario, es hora de que nos preocupemos. Mi invitación, hermano amado, y mi hermana amada, es: ojalá este año tengamos muy en cuenta esforzarnos por seguir siendo fieles al Señor. Yo sé que todo tiene su esfuerzo, pero hay que hacerlo. Porque no quisiera irme de aquí diciendo cosas que la Biblia no dice. Y tenemos que velar los unos por los otros, exhortarnos los unos por los otros. Así que si tú quieres, si tú deseas una oración por ti esta mañana para ponerte en las manos de Dios y empezar a pedirle a Él fortaleza para seguir luchando, pues tú puedes manifestar, quedándote de pie. Aquellos que de alguna manera se sienten pues que necesitan más fuerza para seguir la vida cristiana, también lo pueden manifestar quedándose de pie mientras los demás toman sus asientos.